Imagina nacer bajo sentencia de muerte. Imagina que el mismo día en que abres los ojos por primera vez, existe una orden real que dice que niños como tú deben morir ahogados en un río. Así comienza la historia de un hombre que, siglos después, seguimos recordando como el libertador de un pueblo entero, el que se paró frente al gobernante más poderoso de su tiempo y dijo: «Deja ir a mi pueblo». ¿Cómo puede un bebé condenado a muerte terminar criado dentro del palacio de quien firmó esa sentencia? ¿Cómo puede un hombre que huyó de la justicia, que pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto, convertirse en la persona que Dios elige para enfrentar al faraón de Egipto? La historia de Moisés no es solo la historia de un héroe, es la historia de alguien profundamente inseguro, que dudó, que discutió con Dios, que cometió errores graves y que aún así fue usado para cambiar el curso de la historia. Hoy vamos a recorrer su vida completa, desde una canasta flotando entre juncos hasta una montaña donde vio, sin poder entrar, la tierra que había soñado durante 40 años. Todo comienza con el miedo de un imperio. Egipto se había llenado de descendientes de Jacob, la familia que siglos atrás había llegado huyendo del hambre. Generación tras generación, esa familia creció hasta convertirse en un pueblo numeroso, y un nuevo faraón que ya no recordaba lo que José había hecho por Egipto, empezó a ver en ellos una amenaza. El libro de Éxodo lo describe así: «Y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, no sea que se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una con nuestros enemigos». Éxodo 1, 9-10. El miedo de un gobernante siempre termina costándole caro a los inocentes. Faraón esclavizó al pueblo, endureció su trabajo, y cuando ni siquiera eso detuvo su crecimiento, dio una orden todavía más oscura: que toda niña podía vivir, pero todo niño hebreo que naciera debía ser arrojado al río Nilo. Fue en medio de ese decreto de muerte que nació un niño en la casa de una familia de la tribu de Leví. Su madre lo escondió durante 3 meses, pero llegó el momento en que ya no pudo ocultarlo más. Entonces hizo algo que solo el amor y la desesperación pueden inspirar juntos. Construyó una pequeña canasta de juncos, la selló con brea, colocó ahí a su hijo y la dejó flotando entre los juncos a la orilla del río, justo donde ella sabía que las mujeres de la realeza solían bañarse. Y descendió la hija de Faraón a lavarse al río, y vio la canasta en medio de los juncos, y envió una criada suya a que la trajese. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniéndole compasión dijo: «De los niños de los hebreos es este». Éxodo 2, 5-6. Piensa en la ironía de este momento. La misma casa real que había ordenado la muerte de ese niño terminó adoptándolo como propio. Y hay un detalle que no podemos pasar por alto. La hermana del bebé, que había estado vigilando desde lejos, se acercó y ofreció conseguir una nodriza hebrea para cuidarlo. Esa nodriza terminó siendo, sin que la princesa lo supiera, la propia madre del niño. Dios no solo salvó a Moisés de la muerte, le devolvió, aunque fuera por un tiempo, los brazos de su madre. La hija de Faraón lo llamó Moisés, porque decía: «Por cuanto lo saqué de las aguas». Éxodo 2:10. Y así, el niño que debía haber muerto ahogado creció como príncipe de Egipto, educado en la corte del mismo imperio que había intentado destruirlo antes de nacer. Los años en el palacio nos dicen poco directamente en el texto bíblico, pero sabemos que Moisés creció conociendo ambos mundos, el lujo y la educación de Egipto, y en algún nivel, la conciencia de sus propias raíces hebreas. Esa doble identidad terminó estallando un día. En aquellos días, cuando ya Moisés había crecido, aconteció que salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y mirando a todas partes, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Éxodo 2, 11 a 12. Ese acto de violencia, nacido quizás de una indignación genuina pero ejecutado sin ningún permiso ni plan de Dios, cambió el rumbo de su vida por completo. Al día siguiente descubrió que su crimen ya era conocido, y cuando Faraón se enteró, buscó matarlo. Moisés huyó al desierto de Madián, dejando atrás el palacio, el privilegio y cualquier idea de que él sería quien liberaría a su pueblo con su propia fuerza. En Madián, sentado junto a un pozo, defendió a un grupo de mujeres que intentaban dar de beber a su rebaño mientras otros pastores las apartaban. Esas mujeres eran hijas de un sacerdote llamado Jetro, y una de ellas, Séfora, terminaría siendo su esposa. El príncipe de Egipto se convirtió en pastor de ovejas en tierra extranjera. Pasarían 40 años antes de que Dios volviera a hablarle. Es fácil imaginar a Moisés en esas 4 décadas pensando que su historia había terminado. Que el hombre que una vez soñó con hacer algo grande por su pueblo ahora solo cuidaba cabras en el desierto. Pero el desierto no fue un castigo. Fue una preparación silenciosa que él no podía ver todavía. Un día cualquiera, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro cerca del monte Horeb, Moisés vio algo que detuvo su rutina para siempre. Una zarza envuelta en fuego, pero que no se consumía. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: «Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?». Éxodo 3, 2 a 3. Desde dentro de esa zarza, Dios lo llamó por su nombre y le reveló algo que resonaría a través de toda la historia. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Le dijo que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto, que había escuchado su clamor y que había bajado para librarlos. Y entonces vino la parte que Moisés no esperaba. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 3:10. El hombre que 40 años antes había querido ser el libertador ahora, frente a la voz misma de Dios, se llenó de excusas. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo 3:11. Dios le respondió con una promesa simple pero poderosa. Ve, porque yo estaré contigo. Aún así, Moisés siguió resistiéndose. Preguntó qué diría si el pueblo cuestionaba su autoridad. Dios le dio señales milagrosas. Convirtió su bastón en serpiente. Hizo que su mano se llenara de lepra y luego la sanó. Moisés siguió dudando, alegando que no era elocuente, que tartamudeaba. Finalmente, con algo de frustración divina, Dios le dijo que su hermano Aarón hablaría por él. Este momento nos muestra algo profundamente humano en Moisés. No era un héroe seguro de sí mismo. Era un hombre inseguro que discutió con Dios cara a cara y que aún así fue elegido. La grandeza de Moisés nunca vino de su confianza personal. Vino de su obediencia a pesar del miedo. Un día cualquiera, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro cerca del monte Horeb, Moisés vio algo que detuvo su rutina para siempre. Una zarza envuelta en fuego, pero que no se consumía. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: «Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?». Éxodo 3, 2 a 3. Desde dentro de esa zarza, Dios lo llamó por su nombre y le reveló algo que resonaría a través de toda la historia. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Le dijo que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto, que había escuchado su clamor y que había bajado para librarlos. Y entonces vino la parte que Moisés no esperaba. Ven por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 3:10. El hombre que 40 años antes había querido ser el libertador ahora, frente a la voz misma de Dios, se llenó de excusas. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo 3:11. Dios le respondió con una promesa simple pero poderosa.
Ve, porque yo estaré contigo. Aún así, Moisés siguió resistiéndose. Preguntó qué diría si el pueblo cuestionaba su autoridad. Dios le dio señales milagrosas. Convirtió su bastón en serpiente. Hizo que su mano se llenara de lepra y luego la sanó. Moisés siguió dudando, alegando que no era elocuente, que tartamudeaba. Finalmente, con algo de frustración divina, Dios le dijo que su hermano Aarón hablaría por él. Este momento nos muestra algo profundamente humano en Moisés. No era un héroe seguro de sí mismo. Era un hombre inseguro que discutió con Dios cara a cara y que aún así fue elegido. La grandeza de Moisés nunca vino de su confianza personal. Vino de su obediencia a pesar del miedo. Moisés regresó a Egipto después de tantos años, ahora un hombre de 80 años, junto a su hermano Aarón, para enfrentar al mismo sistema del que había huido. Se presentaron ante Faraón con un mensaje directo. Jehová, el Dios de Israel, dice así: «Deja ir a mi pueblo». Éxodo 5:1. La respuesta de Faraón fue endurecer aún más la opresión, obligando a los israelitas a conseguir su propia paja para hacer ladrillos sin reducir la cuota de trabajo exigida. El pueblo, ya cansado, se volvió contra Moisés, culpándolo de empeorar su situación. Incluso Moisés, desanimado, le reclamó a Dios: «¿Por qué me enviaste?». Éxodo 5:22. Lo que siguió fue una de las confrontaciones más dramáticas del Antiguo Testamento. 10 plagas que golpearon a Egipto una tras otra. Agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad y finalmente, la más terrible de todas, la muerte del primogénito en cada casa egipcia. Cada plaga era, en cierto sentido, un desafío directo a los dioses de Egipto, demostrando que ninguno de ellos tenía poder frente al Dios de Israel. Y cada vez, después de ceder momentáneamente, el corazón de Faraón volvía a endurecerse. El texto describe este patrón repetidamente: «Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho». Éxodo 8:15. Antes de la última plaga, Dios instituyó algo que el pueblo judío sigue celebrando hasta hoy: la Pascua. Cada familia debía sacrificar un cordero y untar su sangre en los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte pasara de largo sobre esas casas mientras la muerte alcanzaba a las demás. «Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros». Éxodo 12:13. Esa noche, tras la muerte de todos los primogénitos egipcios, Faraón finalmente cedió. El pueblo de Israel, después de más de 400 años de esclavitud, salió de Egipto. La libertad duró poco tiempo en calma. Faraón, arrepentido de haber dejado ir a su fuerza de trabajo, envió a su ejército tras ellos. El pueblo de Israel se encontró atrapado entre el Mar Rojo frente a ellos y el ejército egipcio detrás. El pánico se apoderó de ellos, y una vez más culparon a Moisés. ¿No hay sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Éxodo 14:11. La respuesta de Moisés se convirtió en una de las frases más recordadas de toda la Biblia. «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». Éxodo 14, 13-14. Lo que sucedió después desafía toda explicación natural. «Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco». Éxodo 14, 21-22. El pueblo cruzó sobre tierra seca, con muros de agua a ambos lados. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, y el ejército que los había esclavizado durante generaciones quedó sepultado en el mismo mar que había sido su vía de escape. Al otro lado, el pueblo cantó. María, la hermana de Moisés,
tomó un pandero y dirigió a las mujeres en danza y canto. Cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:21. Fue quizás el momento de mayor euforia colectiva en toda la historia del pueblo de Israel. Pero por delante todavía quedaba un desierto de 40 años. 3 meses después de salir de Egipto, el pueblo llegó al monte Sinaí. Ahí, Dios llamó a Moisés a subir a la montaña para entregarle algo que definiría la identidad espiritual y moral de Israel para siempre: la ley, incluyendo los 10 mandamientos. La escena en la montaña era aterradora. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Éxodo 19, 16, 18. El pueblo, aterrado, se mantuvo alejado, mientras Moisés subía solo a encontrarse con Dios. Ahí recibió los mandamientos que resumían la relación entre Dios y su pueblo: no tener otros dioses, no hacer imágenes talladas para adorar, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, no codiciar. Éxodo 20, 1 a 17. Estos mandamientos, escritos hace más de 3000 años, siguen siendo la base ética de gran parte del mundo occidental hasta hoy. Pero mientras Moisés estaba en la montaña, algo terrible sucedía abajo. El pueblo, impaciente porque Moisés tardaba en bajar, le pidió a Aarón que les hiciera un dios que pudieran ver y tocar. Aarón, cediendo a la presión, fundió el oro que tenían y les hizo un becerro de oro, al cual el pueblo empezó a adorar como si fuera el Dios que los había sacado de Egipto. Cuando Moisés bajó de la montaña y vio la escena, se encendió el furor de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Éxodo 32, 19. Fue un momento de furia justificada. El pueblo que acababa de prometer fidelidad a un Dios invisible ya lo había traicionado por un ídolo hecho con sus propias manos. Lo que sigue es una de las escenas más íntimas de todo el relato de Moisés. Él intercede por el pueblo ante Dios, rogando que no los destruya. Perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 32. Moisés estaba dispuesto a ser borrado él mismo antes que ver destruido a su pueblo. Dios, conmovido por esa intercesión, mantuvo su pacto con Israel, aunque hubo consecuencias severas para quienes habían liderado la idolatría. Lo que debía haber sido un viaje de semanas se convirtió en una travesía de 40 años. La razón no fue la distancia geográfica, sino la desconfianza del pueblo. Cuando llegaron cerca de la tierra prometida, Moisés envió 12 espías a explorarla. 10 de ellos regresaron aterrados, hablando de gigantes y ciudades fortificadas, sembrando pánico entre el pueblo. Solo 2, Josué y Caleb, confiaron en que Dios les daría la victoria. El pueblo, una vez más, se rebeló, llegando incluso a proponer regresar a Egipto. Como consecuencia de esa falta de fe, Dios declaró que ninguno de los adultos que habían salido de Egipto, excepto Josué y Caleb, entraría a la tierra prometida. Una generación entera pasaría el resto de su vida vagando por el desierto hasta morir, mientras sus hijos crecían para heredar lo que ellos habían rechazado por miedo. Durante esos años, Moisés lideró a un pueblo constantemente quejumbroso. Enfrentó rebeliones internas, como la de Coré, Datán y Abiram, que cuestionaron su autoridad y fueron tragados por la tierra. Y sostuvo la fe de una nación entera prácticamente solo. Fue en este periodo, cansado y presionado, que Moisés cometió el error que le costaría no entrar él mismo a la tierra prometida. El pueblo se quejaba de falta de agua. Dios le ordenó a Moisés hablarle a una roca para que brotara agua. Pero Moisés, frustrado, golpeó la roca 2 veces con su vara en lugar de simplemente hablarle, y en su enojo dijo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta roca?». Números 20:10.
atribuyéndose parcialmente el milagro. Dios le dijo entonces algo devastador: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20:12. Es una de las lecciones más difíciles de toda la historia de Moisés. Incluso el hombre más usado por Dios en su generación no fue inmune a las consecuencias de su propia desobediencia. La grandeza del llamado no elimina la responsabilidad personal. Al final de esos 40 años, con el pueblo ya listo para cruzar hacia la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, Dios le dio a Moisés una última instrucción, cargada de una tristeza profunda: subir al monte Nebo para ver la tierra que nunca pisaría. Y subió Moisés de los llanos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y le mostró Jehová toda la tierra. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Deuteronomio 34, 1 y 4. Imagina ese momento. 40 años de liderazgo, de intercesión, de cargar con las quejas y rebeliones de todo un pueblo, y al final, la promesa que había perseguido toda su vida quedaba a la vista, pero fuera de su alcance. No hay amargura registrada en el texto, ni resentimiento. Solo la aceptación serena de un hombre que había caminado con Dios durante décadas. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34, 5, 10. La historia de Moisés no es la historia de un hombre perfecto. Es la historia de alguien que mató en un arrebato de furia, que huyó por miedo, que discutió con Dios cuando fue llamado, que perdió la paciencia bajo presión y que cometió un error que le costó su sueño más grande. Y aún así, fue el hombre que Dios eligió para liberar a todo un pueblo, para recibir la ley que moldearía la ética de gran parte del mundo y para caminar con Dios cara a cara como ningún otro profeta después de él. Quizás ahí está la lección más poderosa de esta historia. Dios no busca personas perfectas para hacer cosas extraordinarias. Busca personas dispuestas, aunque tengan miedo, aunque duden, aunque hayan fallado antes. Moisés no confiaba en sí mismo cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, pero confió finalmente en aquel que lo llamaba. ¿Qué Egipto hay en tu vida del que necesitas ser liberado hoy? ¿Qué desierto estás atravesando que, sin que lo veas todavía, te está preparando para algo más grande? Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Si disfrutaste este contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos sobre los personajes bíblicos que marcaron la historia de la fe. Recuerda, así como Dios estuvo con Moisés en cada paso de su camino, también quiere caminar contigo en el tuyo. Nos vemos en el próximo video.